Preguntas de repaso, sección materiales transparentes. Video número 15, pregunta de repaso número 15. ¿En qué región del espectro electromagnético está la frecuencia de resonancia de los electrones en el vidrio? Listo, aquí tenemos el espectro. ¿Qué es el espectro electromagnético? Es como decir, vea, como cuando uno dice, vea, las personas mínimo deben medir tanto y máximo tanto. Entonces, si una persona se sale como de ahí, decimos que o es muy pequeño o es muy grande. Entonces vamos a mirar. Son 7 diapositivas, vamos a mirar la diapositiva número 1, eso es una información para mí, para que yo me acuerde que son varios. Entonces, la región en la que se encuentra el espectro electromagnético de resonancia de los electrones en el vidrio va desde infrarrojo, pasando por la luz visible hasta el ultravioleta. O sea que el vidrio va a vibrar o va a haber resonancia desde infrarrojo hasta ultravioleta, pero ya miramos qué sucede en cada uno de ellos, por eso es largo el asunto. Aunque la pregunta no exige la explicación, creo necesario hacerla porque el fenómeno es bastante interesante y la resonancia que se presenta con la luz infrarroja y ultravioleta aclara fenómenos relacionados y abre la puerta para entender la resonancia, sobre todo en aparatos de comunicación como son los celulares, entre otros. ¿Por qué? Porque en el anterior video yo explicaba qué era la resonancia. La resonancia es, yo explicaba, daba un ejemplo de la relación entre los seres humanos, es que cuando dos personas piensan lo mismo en el mismo instante, dicen, ay, matamos un diablo, y eso se llama resonancia en el sentido de que los dos pensaron lo mismo en el mismo tiempo. Se llama estar en resonancia. Cuando una persona, hay un niño montado en un columpio y la persona llega y lo empuja, o sea, la persona quiere que el niño se mueva más, que vaya más lejos. La persona tiene que ponerse en resonancia con el movimiento oscilatorio del niño. ¿Qué quiere decir eso? Debe esperar a que el niño llegue al punto más alto para que él lo tome con sus manos y lo empuje y espera que vaya y vuelva. Entonces decimos que la frecuencia de la persona es la misma frecuencia con la que el niño se mueve y por eso está en resonancia y por eso hace que cada vez el niño se mueva con mayor amplitud. Eso es una resonancia. En este caso, este diapasón tiene una resonancia, perdón, una frecuencia natural igual a la de este. Cuando este golpea, este vibra a una cierta frecuencia, lanza unas ondas que tienen la misma frecuencia al diapasón y esas ondas, que son energía, hacen vibrar al diapasón de tal manera que se mueve con una amplitud bastante grande. Entonces dice, la luz es una onda electromagnética portadora de energía que emana de los electrones vibratorios en los átomos. Cuando se transfiere la luz a través de la materia, o sea, cuando la luz llega a cualquier material, hace que los electrones que forman el material comiencen a vibrar, pero no se van a mover con mucha amplitud si no coincide con la frecuencia natural del material. Algunos de los electrones en ella son forzados a vibrar. De esta manera las vibraciones del emisor se transmiten y son vibraciones en el receptor. Es una forma parecida a cómo se transfiere el sonido. O sea, lo que estamos diciendo acá. Aquí sí van a vibrar este diapasón al máximo porque la frecuencia natural de este diapasón es igual a la frecuencia natural de este diapasón. ¿Qué significa la frecuencia natural? La frecuencia natural es que hay una frecuencia, si hay una onda que le llega a ese diapasón que coincide con la frecuencia en donde hace que el objeto vibre al máximo, pues se dice que es la frecuencia natural. Seguimos con la respuesta, entonces vamos a mirar, vamos en la tercera diapositiva. Observemos esta imagen, voy a leer lo que dice acá. Los electrones de los átomos en el vidrio tienen ciertas frecuencias naturales y se pueden modelar como partículas unidas al núcleo atómico mediante resortes. Entonces son los electrones y está el núcleo. Están supuestamente amarradas a un resorte, ¿no? Entonces miremos, entonces la forma en que un material receptor responde cuando le llega la luz depende de la frecuencia de esto y de la frecuencia natural de los electrones en el material. Como así, lo que acabo de explicar del diapasón. El diapasón tiene una cierta frecuencia que si la onda le llega con esa misma frecuencia hace que oscile mucho. Me acabo de recordar en este momento dos ejemplos. En alguna oportunidad los soldados iban todos marchando y usted sabe que ellos los ponen a marchar
todos marchan al mismo tiempo y van caminando. Resulta que una vez, y esto es cierto, no es mentira, unos soldados pasaron por un puente colgante y la frecuencia con la que ellos golpeaban el puente coincidió con la frecuencia natural del puente. ¿Qué sucedió? Que todos los soldados, el puente se cayó y fueron todos a dar al suelo. Entonces, yo no sabía de que cuando los soldados van caminando, van marchando y llegan a un puente, deben romper la formación para evitar ese accidente. Otro, hay un puente colgante en Estados Unidos, muy bonito, el viento soplaba y el puente se movía de un lado para el otro. Y la gente pasaba y, uy, ese miedo de que el puente se mueva así. Una vez el viento, coincidió la frecuencia del viento con la frecuencia natural del puente y adiós puente. Busquen ustedes un video en YouTube para que verifiquen lo que estoy diciendo. Digan el puente que se cayó por el viento. O sea, el viento era como el señor que empuja al niño que está en el columpio. Cuando el viento empujaba al puente, el puente se iba hacia la izquierda y se devolvía. Y el viento apenas empujaba al puente y se devolvía. O sea que los dos se devolvían al mismo tiempo hacia la derecha y hacia la izquierda. Y cada vez el viento hizo que el puente se fuera moviendo más y más como el niño hasta que se rompió. Entonces voy a seguir leyendo acá. Dice la frecuencia natural de los electrones en el la luz visible vibra a una frecuencia muy alta, unos 100 billones de veces por segundo. Si un objeto cargado va a responder a esas vibraciones ultra rápidas, debe tener poca inercia, muy poca. Bueno, eso es otra cosa, que la inercia en ese caso tiene que ser pequeña. Como la masa de los electrones es tan diminuta, puede vibrar con esa frecuencia. Los materiales como el vidrio y el agua permiten que la luz se propague por ellos en líneas rectas. Se dice que son transparentes a la luz. Para entender cómo pasa la luz por un material transparente, imagina que los electrones en los átomos de materiales transparentes como si estuvieran unidos a un núcleo con resortes. O sea, imagínense esto. ¿Qué le va a suceder? Que la luz va a coger los electrones y los va a hacer que vibren, comienzan a vibrar y van a vibrar a una muy grande amplitud. Entonces, ¿qué sucede? Las ondas son energía, ¿cierto? Esa energía llega a los electrones y los pone a vibrar. Entonces, toda la energía de las ondas electromagnéticas de cierto espectro, de cierta frecuencia, hacen que los electrones vibren con resonancia a una máxima amplitud. ¿Y qué sucede con los electrones? Que al vibrar ellos están ganando energía cinética porque están en movimiento. ¿Y qué sucede entre ellos? Que entre ellos se estrellan. Y los electrones van a convertir toda la energía de la onda electromagnética en energía cinética y la energía cinética en energía térmica porque se van a calentar. Voy a leer. Cuando una onda luminosa incide en ellos, sus electrones se ponen en vibración. Los materiales que son elásticos responden más a las vibraciones de determinadas frecuencias que a otro. Los timbres de campana suenan a una determinada frecuencia. Los diapasones vibran a una determinada frecuencia. Y también los electrones de los átomos y las moléculas. O sea, que los átomos, los electrones y los átomos y las moléculas vibran a cierta frecuencia. Ellos también tienen una frecuencia natural. Las frecuencias naturales de vibración de un electrón dependen de lo fuertemente que esté enlazado con su átomo o molécula. Eso ya lo sabemos. O sea, los electrones hay unos que se mueven fácilmente y otros que no. Los que se mueven fácilmente son los que transmiten fácilmente o transfieren o transportan el calor o la electricidad fácilmente. Los distintos átomos o moléculas tienen diferentes intensidades de resorte. O sea, lo que decimos, vibran a cierta frecuencia. Los electrones de los átomos en el vidrio tienen una frecuencia natural de vibración en la región del ultravioleta. En consecuencia, cuando las ondas ultravioleta llegan al vidrio, se presenta la resonancia y la vibración de los electrones crece hasta grandes amplitudes. Entonces, ojo, los electrones tienen una frecuencia natural igual a la frecuencia de las ondas ultravioleta. O sea que cuando las ondas ultravioleta llegan a los vidrios, hacen que los electrones vibren muchísimo. Y entonces lo que ya haya dicho, se produce los choques y se produce calor. Entonces sigamos. Y la vibración crece hasta grandes amplitudes, del mismo modo que cuando se empuja a un niño, que ya lo había dicho, a la frecuencia de resonancia del
columpio aumenta la amplitud del vaivén. La energía que recibe cualquier átomo en el vidrio la remite o la pasa por choques a los átomos vecinos. Los átomos resonantes en el vidrio pueden retener la energía de la luz ultravioleta durante un tiempo bastante grande, unas millonésimas de segundo. O sea que la energía, como lo dice acá, de la luz ultravioleta la retienen durante un buen tiempo los átomos y eso se va a transferir en calor. Ya lo he dicho, pero bueno, sigamos. Vamos con la diapositiva 5. Durante este tiempo el átomo describe 1.000.000 de vibraciones y choca con los átomos vecinos, cediéndose energía en forma de calor. Por todo lo anterior, el vidrio no es transparente a los rayos ultravioleta. Ojo con eso. O sea que cuando digamos que es un error decir, es que eso es transparente. ¿Transparente a quién? ¿A qué? Entonces vuelvo a repetir lo mismo que he dicho. La luz ultravioleta hace que choquen, como se ponen a oscilar tanto, de tal manera que esa energía que es cinética, al golpearse un átomo con un electrón con otro, se convierte en energía térmica. A menores frecuencias de las ondas, como la de luz visible, los electrones de los átomos en el vidrio son forzados a vibrar, pero con menor amplitud, o sea que no hay resonancia con la frecuencia de la luz visible. Retienen menos tiempo la energía con menos probabilidad de choque con los átomos vecinos y menos energía se transfiere en calor o se transforma. La energía de los electrones vibratorios se remiten en forma de luz. O sea que ellos absorben la energía, no la vibran mucho porque no es su frecuencia natural y lo que hacen es después botarla. Ya miramos una imagen. El vidrio es transparente a todas las frecuencias de luz visible. La frecuencia de la luz remitida que pasa de uno a otros átomos es idéntica a la frecuencia de la luz que produjo la vibración de la fuente original. Sin embargo, hay una pequeña demora entre la absorción y la remisión de esa luz. O sea, ya vamos a mirar. Listo. Miremos qué sucede con la luz visible. A ver, dice acá, una onda de luz visible que incide en una lámina de vidrio pone a vibrar a los átomos que a la vez producen una cadena de absorciones y remisiones. O sea, absorbe la luz, miren acá en el A, estos están quietos, él mire, comienza a vibrar y pum, le bota al que está al lado esa misma energía con esa misma luz y así sucesivamente hasta que llega al último y el último la bota. Entonces eso es lo que dice, que la luz visible sí es absorbida por el vidrio pero no retenida y si la retiene son en un tiempo muy pequeño, de tal manera que la cantidad de energía que botó acá es la misma que llegó acá, o de pronto un poco menor por la vibración, pero la frecuencia sí es la misma, o sea, la frecuencia de la luz que incidió aquí es la misma de acá. Esa demora es lo que ocasiona una menor rapidez media de la luz a través de un material transparente. O sea que lo que tenemos que entender es que aquí la velocidad de la luz dentro del cristal no es igual a 300.000 kilómetros por segundo. Ahí cambia. Pero que cuando ya sale al mismo medio, eso es lo que se llama reflexión y refracción, que eso se ve en un capítulo mucho más adelante. Decimos rapideces promedio porque la rapidez de la luz en el vacío, ya sea en el espacio interestelar o en el espacio entre las moléculas de un trozo de vidrio, es una constante de 300.000 kilómetros por segundo. A esto se llama rapidez de la luz c. La rapidez de la luz en la atmósfera es poco menor que el vacío, pero se suele redondear a c. Ojo, la rapidez de la luz en la atmósfera es un poco menor que la en el vacío. ¿Por qué? Porque hay un medio diferente. O sea, acordémonos que la luz siempre cambia su rapidez cuando cambia de medio. En el agua la luz se propaga al 75% de su rapidez en el vacío. Quiere decir que la luz en el agua, si la rapidez baja, disminuyó o la frecuencia o la longitud de onda. Estamos de acuerdo que lo habíamos discutido. O sea, la rapidez de la luz es igual a ¿qué? Al producto o la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia. Quiere decir que una de las dos debe variar cuando entra el agua. Eso lo miraremos más adelante. Y vamos para la última diapositiva, la número 7. Y entonces vamos a mirar qué es lo que decimos acá. En el vidrio se propaga más o menos a 0,67 C. O sea, lo que habíamos dicho. Cuando la luz pasa de un medio al otro, su rapidez disminuye.
en este caso a 0,67, y si su rapidez disminuye, pues que cambió la frecuencia o cambió la longitud de onda. En un diamante va más o menos a la mitad de su rapidez en el vacío, o sea 0,041 C. Cuando la luz sale de estos materiales al aire, ojo, se propaga a su velocidad original C. O sea, es curioso, ¿no? Viene y entra al medio, al diamante, y disminuye su velocidad. Pero cuando sale el diamante, vuelve a ganar otra vez su velocidad. Entonces vamos a mirar qué dice acá. Las ondas infrarrojas, con frecuencias menores que la de la luz visible, hacen vibrar no solo los electrones, sino a los átomos o las moléculas completas en la estructura de vidrio. Entonces, ojo, miremos bien. La infrarroja no hace vibrar solo los electrones, sino es todo el átomo y todas las moléculas, y va a suceder lo mismo, o sea que ya el choque no es entre electrones que producen calor, sino es entre los átomos y las moléculas que chocan porque ganan energía cinética, porque la luz infrarroja las pone en resonancia, porque la frecuencia natural de las moléculas y de los átomos coincide con la frecuencia de la luz infrarroja, y entonces lo que hace es mover el átomo o toda la molécula, estrellándose entre ellas y produciendo ondas de calor. El vidrio es transparente a la luz visible, pero no a la luz ultravioleta ni a la luz infrarroja. O sea que a mí me decían, creo que decía alguien que lo que quema a una persona o le puede producir cáncer en la piel es la luz ultravioleta o la infrarroja. Quiere decir que si usted toma el sol detrás de un vidrio, se reduce completamente el riesgo de sufrir lesiones por la luz ultravioleta o la luz infrarroja. Observen aquí, vean. Aquí la frecuencia de la luz ultravioleta tiene una longitud de onda muy pequeña, es porque la frecuencia es muy alta. Y la infrarroja tiene una longitud de onda grande, quiere decir entonces que la frecuencia es muy grande.